Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta lección de la semana 12. Vamos a primero, sin mayor preámbulo, a continuar con lo de la lección pasada, que era la finalización del ejemplo sobre amplificación de momentos. Y después del ejemplo vamos a continuar con un nuevo tema que ya sería propiamente el tema de las conexiones, un tema eh, delicado en las estructuras de acero, diría yo, complejo, extenso, ¿verdad? Que aquí tratamos de ver algunas de las bases, de los conceptos bases para eh, la fabricación, el diseño, el detalle de las conexiones de acero. Eso sería lo que tenemos previsto el día de hoy. Entonces vamos a iniciar de manera inmediata, continuando con el ejemplo. Nada más déjenme, y voy a empezar siguiendo el mismo cuaderno de la lección anterior. Así que permítame abrirlo primero. Sí. Y ahora vamos a compartir. Ok. Me avisan si están viendo mi cuaderno. Sí, profe. Ok, gracias. Bien. Recuerdan, estábamos analizando la amplificación de momentos en una columna 18 por 50 que tenía cargas aplicadas, carga muerta, carga viva y carga de sismo, ¿no? Hicimos el análisis para la carga gravitacional de carga muerta y carga viva. Y para esa condición de carga calculamos un factor de amplificación beta 1. En este caso había resultado menor a 1, por lo que no se amplifica esta combinación de cargas. Bien, en este caso, pues particular, ¿no? Ahí creo que habíamos llegado a desarrollar el ejercicio. Todavía no pinta. Vamos a pintar por acá. Okay. En la ecuación en general de interacción, digamos, la ecuación de interacción en acero se usa, digamos que la carga última entre la carga, la capacidad, compresión, más la razón del momento último entre el momento, la capacidad momento. Aquí hay otros factores, ¿no? Pero en general, esta ecuación de interacción tiene que ser menor o igual a 1. Condiciones en las cuales esta ecuación o estas razones dan mayor o igual a 1. Si es mayor a 1, entonces nosotros decimos que falla. ¿Ok? En general esto, hablamos de que esto es muy similar o que se puede traducir a una curva de interacción, ¿verdad? En realidad es un círculo, solo que esto es la compresión, ¿verdad? Y generalmente en compresión en esto se considera como positiva y por aquí el momento. Pero entonces podríamos dibujar todo el círculo para valores negativos de la carga de la carga axial, perdón, entonces estaríamos bajo el eje, o momentos negativos también, entonces completamos el eje, pero en realidad se trabaja como positiva la carga de compresión. Entonces, cada combinación es un punto, digamos, la primera combinación sería un punto P1M1, ¿no? Que tiene que estar
dentro de este círculo o ser menor o igual a 1. Entonces, otro punto por acá con otra carga axial P2, M2, tenemos que asegurar que esté por acá. Un punto que esté por aquí en una combinación P3, M3, ¿verdad? Implicaría que la columna no soporta esa combinación o que falla. Entonces, en las columnas sometidas a carga axial y a flexión, tenemos que chequear todas las combinaciones de carga con esta ecuación. No basta con chequear una sola combinación. Podría ser que exista una combinación que tenga una carga axial muy grande y un momento muy pequeño y estar prácticamente acá, digamos por aquí, o un momento muy grande y una carga axial muy pequeña y andar en el gráfico como por acá. Entonces, la mejor manera es chequear cada una de las combinaciones, ¿no? Entonces, chequeamos la segunda y dijimos, bueno, cumple con la ecuación de interacción. Entonces, analicemos ahora la segunda combinación. La segunda combinación. La segunda combinación, según el código nuestro, es 1.05 la carga muerta más un factor por acá de carga viva. Yo voy a usar punto 5. Punto 5 carga viva más, en realidad es más menos carga de sismo. Voy a utilizar la parte positiva, digámoslo así, o la que suma. Observen que esta combinación, esto es producto de acá, la carga muerta y carga viva, esto es producto de cargas verticales, ¿no? Cargas que en el marco, digamos, pongamos que es un marco, actúan de manera vertical, de manera gravitacional, ¿ok? Más la carga de sismo, pero la carga de sismo es una carga lateral. Entonces no podemos sumarlas directamente. ¿Bien? Para efectos de, de la amplificación de momentos, que es lo que estamos estudiando, entonces dijimos, bueno, las cargas verticales producen una amplificación y las amplificamos con un factor beta 1. ¿Verdad? Y las cargas laterales producen otro tipo de amplificación que las consideramos con un factor beta 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esta combinación que incluye cargas verticales y cargas laterales, tenemos que amplificar esta parte, la de carga muerta y carga viva, por un factor beta 1. Y la carga lateral tenemos que amplificarlo por un factor beta 2. En términos de la especificación, es decir, que el momento último, el momento que vamos a utilizar para diseñar la columna es el momento multiplicado por beta 1 por, o beta 1, el factor de amplificación beta 1, por los momentos gravitacionales que les llamamos de no traslación. ¿Ok? O los momentos gravitacionales, más los momentos que se producen debido al desplazamiento lateral, LT, los desplazamientos, los momentos de traslación, productos de la carga de sismo, que es lateral, y estos momentos los amplificamos con un factor beta 2. En la primera combinación, 1.2 más 1.6 de carga muerta, pues este momento es 0. Por lo tanto, solo amplificamos con el factor beta 1. Pero ahora estamos obligados de amplificarlo por los dos valores y cada una de las partes, ¿verdad? Entonces, no habíamos calculado la combinación, pero para esa combinación vamos a tener la columna acá y entonces voy a tener mi carga axial acá
y vamos a tener los momentos. ¿Ok? Vamos a tener los momentos. Este sería de más los momentos. Voy a ponerlo así. Este es 105 carga muerta más, dijimos, 0.5 carga viva. Y por este lado, la carga de sismo. Si yo sumo estos dos, obtengo la combinación tal como es. ¿Ok? Y entonces lo vamos a calcular por aparte. Se hacen los números, para no extenderme mucho, este momento, si toman los números anteriores, es de 36.5, el de abajo es 45, perdón, y la carga axial es de 93.4, más la carga de sismo multiplicada por 1, si lo quieren ver así. Este valor es de 10.6, este valor de momento es de 206.6 y el de abajo es de 79. ¿Ok? Eso es combinando las cargas, ¿verdad? No, pongo nada más el resultado final. Pero aquí es este 94.4 es la carga muerta más 0.5 de carga viva. La carga muerta por 105, ¿no? Más la carga viva 0.5, más la carga de sismo. Lo que quiero decir es que separé la combinación en dos partes, ¿no? Entonces, esta primera parte, la parte de la izquierda la amplifico con el valor beta 1 y la parte de la derecha la amplifico con el valor de beta 2. Esa es la idea. Entonces tenemos que calcular los dos factores, cálculo de beta 1. El momento, vamos a simplificarlo. Digamos, M1 es 36.5 y M2 es 45. Para el cálculo del CM, recuerden que CM es 0.6 menos 0.4 por la razón de momentos. M1 entre M2 y M1 siempre es el menor, ¿no? Y entonces, 0.6 menos 0.4, 36.5 entre 45, ¿no? Y esto da 0.28. Esta razón es positiva cuando es doble curvatura. Doble curvatura, que fue lo que habíamos definido al inicio, por la dirección de los momentos lo sacamos. ¿Ok? Entonces, CM es 0.28 y recuerden, voy a usar la misma, que la carga de Euler es 39.187. Aquí en realidad deberíamos calcularla otra vez, pero pongámosle ahí una nota. Uso la misma anterior, la que ya había calculado en la primera parte del ejercicio. ¿Ok? Y entonces yo puedo calcular este factor beta 1 como, recuerden, era CM entre 1 menos la carga última que está aplicada, la carga axial, entre la carga de Euler. ¿Pero cuál carga axial? Bueno, la que corresponde a esta combinación. ¿Lo ven? 93.4. Este beta 1 sería, beta 1 es 0.28 entre 1 menos 93.4 entre Euler 39.187.
y este valor es de 0.28. O sea, es menor a 1. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, beta 1 no puede ser menor de 1 y uso 1. Al igual que en el caso anterior, en la combinación anterior, entonces el factor de amplificación, o sea, no amplifico en este caso. Sería que el momento que le llamamos de no traslación sería beta 1 por el momento, ¿no? De no traslación, por el momento último de esa combinación, y esto sería 1 por el momento 36.5. Y esto es 36.5. ¿No? Lo pongo por claridad nada más. ¿Ok? Aunque no estamos amplificando, hay que hacerlo, ¿verdad? Uno no puede estimar que beta 1 siempre va a ser 1. Entonces siempre hay que estimarlo. Ahora calculemos cálculo del factor beta 2. La amplificación debido a las cargas laterales, ¿no? Y el beta 2 se define como 1 menos 1 menos un factor alfa por la carga axial, lo voy a poner en el piso, entre la sumatoria de las cargas de Euler de las columnas del piso, P de Euler del piso. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Alfa generalmente, alfa es igual a 1. ¿Ok? Es igual a 1. Entonces, ¿por qué sumatoria? Estamos hablando de un marco. Supongamos que tiene varias columnas. ¿Ok? Y entonces, para un marco, si tuviéramos 2 pisos, pues serán 2 pisos que se desplaza lateralmente ante la acción de la carga de Sidney. Entonces, si yo estoy analizando esta columna, estoy analizando la amplificación debido a la deformación, al desplazamiento, mejor dicho, de esa columna, que debe ser algo así. Pero para que esta columna se desplace, esta otra también tiene que desplazarse y también tiene que desplazarse esta otra columna. ¿Ok? Que no se desplaza de manera individual. De ahí, esa es la razón por la cual consideramos las sumatorias acá, de las cargas axiales de todos los pisos, las cargas axiales que tengan las columnas, ¿no? ¿Ok? Esa es la razón. Bien, supongamos que hay 6 columnas, o sea que el marco está formado por 6 columnas, no por 3 como los dibujé, sino por 6. Y por facilidad, todas iguales, que no necesariamente siempre es así. Pero uno trata de que las columnas pues sean iguales en los edificios, tanto las que van en una planta como las que van en un segundo nivel. O sea, uno trata de uniformizar las columnas en una sola sección, o en unas pocas secciones, ¿no? Bien, en este caso, en este caso, como el marco se desplaza, entonces voy a decir que el K de la razón del Beltès es 1.2. Para una columna van a la tabla y obtienen este valor, pero hay un desplazamiento, entonces ahí obtenemos el valor de K es igual a 1.2. ¿Eso para qué? Para calcular la carga de Euler. La carga de Euler.
Y la carga de Euler, el PE, recuerden, es pi por EI por EA entre el KL entre la relación de Esbeltez al cuadrado. Este es el esfuerzo crítico, lo multiplico por el área, obtengo la carga de Euler, ¿no? Entonces, pi será siempre pi, ¿no? E en acero es siempre 29.000 entre la relación de Esbeltez, que es K 1.2 por 9.8. Esta era la longitud y este 12 es de pies a pulgadas entre el vallo de giro de la columna, 7.38. Los datos que les había dado la semana pasada o que están en el ejemplo de la lección pasada. Si operan, esto da 11.507 kilopounds. No, este Euler hay que ponerle una nota acá. Se calcula en el eje de la flexión. ¿Okay? En el eje en que se deforma, en que se desplaza el marco, ¿no? Bien, entonces ahora operando el beta 2, dijimos es 1, voy a escribirlo de nuevo, entre 1 menos la sumatoria de las cargas axiales que actúan en el marco, de las cargas últimas, entre la sumatoria de las cargas de Euler. Así estimo el beta 2. O CM es igual a 1, si lo quieren ver así. Y entonces, beta 2 sería 1 entre 1 menos la carga axial. Recuerden, dijimos que son 6 columnas. Entonces, ese 6 es por las 6 columnas. Por la carga axial de la combinación, ¿no? 93.4 más los 10.6 de la carga de sismo entre 6, porque dijimos que eran 6 columnas iguales, por 11.507. Aquí parece un poco obvio, digamos, los 6 se cancelan y eso, pero esto es por la simplicidad que hice, la simplificación de que todas las columnas eran iguales. Si no son iguales, pues habrá que hacer la sumatoria. Y este valor de beta 2 me da 1.09. Es mayor que 1. Entonces, aquí beta 2 es 1.09. Hay que amplificarlo el momento debido al sismo en este valor 1.09. Parece muy poco, pero hay que amplificarlo, dice la especificación. No podemos despreciarlo, ¿no? Y entonces el momento último o el momento de diseño sería el momento, el beta 1 por los momentos de no traslación más el beta 2 por los momentos de traslación lateral. Este ya lo calculé, pero lo voy a hacer 1 por 36.5 más el factor beta 2, que es 1.09, por el momento de traslación. Vámonos en la combinación, ¿ok? Y es este momento, ¿no? Ya que estoy tomando los valores máximos para hacer este chequeo. Este más este es más grande que 79 más 45. ¿Ok? Simplemente ahí sí utilizo el valor máximo.
Entonces, ese momento de 206 lo amplifico en esta cantidad, 1.009. Y si operan, entonces este momento me da 245 kilolibras por pie. ¿Ok? Entonces ya tengo el momento amplificado. Ahora nada más falta, nada más falta revisar la ecuación de interacción. Y recuerden, habían dos situaciones, dependiendo de la razón de carga axial. Cuando la PR entre PC, y esto es 94, ya la combinación total, 94 más los 10, ¿ok? Ya estoy sumando, haciendo la combinación completa entre la carga axial, la resistencia, que es la misma, 455, pongámosle de la primera parte del ejercicio, que ya la había estimado. Esto, esa razón nos da 0.23. ¿Ok? Y cuando esta razón es mayor a 0.2, un momento. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, Ok, profe. es que algo se puso negra, entonces no sé, o se fue el televisor que tengo a la par. Ok, decía entonces que cuando esta razón es mayor de 0.2, entonces la ecuación que yo tengo que usar es la carga axial que actúa entre la capacidad axial más 8/9 de la razón del momento que actúa entre la resistencia a flexión o la capacidad a flexión. Y eso tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Si es menor a 0.2, entonces la ecuación cambia. Aquí sería 1/2 más MR entre MC simplemente. Entonces, nada más hay que tener cuidado con esto. ¿En cuál ecuación utilizo? Esta parte dijimos es 0.23, lo acaba de estimar, más 8/9 del momento total, ¿no? Entonces voy a sumar lo de la combinación más los 36.5, ¿ok? Entre la capacidad de la viga flexión, que ya la había estimado, 326.326 habíamos estimado. Y está operando, eso da 0.89. Y eso es menor o igual a 1. Entonces yo aquí digo oki doki. ¿No? Pues para la primera combinación, que me daba como 0.53, cumplo. Para la segunda combinación, me da 0.89 y debería hacer el mismo procedimiento para el resto de las combinaciones. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Ok. Esto es lo que nos faltaba
de este ejercicio de amplificación de momentos. Entonces, con esto daríamos por finalizada este estudio de los elementos en flexo-compresión. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Mi parte no, profe. Gracias, Carlos. Ok, un minuto de descanso para pasar a otro tema, mientras lo preparo. Bueno, continuamos entonces. Vamos a cambiar el canal y ahora vamos a empezar un nuevo tema que, repito, es un tema de los más delicados en las estructuras de acero, que es el estudio de las conexiones. Este es un tema bastante complejo, diría yo, bastante extenso. Y repito, entonces lo que hacemos acá en el curso es tratar de demostrar algunos conceptos básicos que en todas las conexiones uno debería pues seguir, pero casi que todas las conexiones es un mundo por aparte, ¿no? Ahí entra a jugar mucho en sí el criterio del ingeniero. ¿Están viendo el, el, mi pantalla? Sí, profe. Ok, déjenme ver por qué. Ok, preparé una pequeña presentación sobre una introducción a esto. No me gusta mucho usar el PowerPoint, pero lo hice en PowerPoint, pero no es lo que más me guste. Pero qué caray. Bueno, cuña. Bueno, denme un momento. Voy a compartir esta. Ahí se están viendo mi presentación. Sí, profe. Gracias, Sofía. Bueno, decía, vamos a empezar un nuevo tema, que es el de las conexiones, ¿no? Entonces, ok, hay que, bueno, creo que ya conocen, ya saben, ya tienen la idea de que una estructura de acero, al contrario que otro tipo de estructuras como de concreto, es una estructura que se compone de varias partes o componentes. Uno o ellos son los elementos que hemos venido aprendiendo a diseñar, como son las vigas, como son las columnas, ese tipo de elementos. Entonces, cogemos las columnas, cogemos las vigas, los pegamos o hacemos las conexiones y se va así formando el edificio. Muchos de estos elementos vienen preparados previamente o en el taller, ¿no?
entonces en el sitio tenemos que hacer las conexiones, ¿no? Entonces, las conexiones es la parte, llamémosla así, más débil de una estructura, ¿no? Siempre una unión, el codo, la rodilla, siempre es más débil que el resto del, digamos, del brazo. Entonces hay que ponerle mucho cuidado. Y el buen comportamiento de la estructura va a depender entonces de el comportamiento mismo de las conexiones que diseñemos o que hagamos, ¿no? Entonces, es de mucho cuidado. ¿Ok? Las conexiones, entonces, deben garantizar que, que la estructura soporte las cargas, ¿no? Y que tenga un buen comportamiento, un comportamiento adecuado. Y cuando hablo de adecuado, hablo de que debe cumplir sobre todo los límites de desplazamientos y otras especificaciones que da la normativa, ¿verdad? Con el propósito obvio de evitar colapsos parciales, ¿no? O colapsos totales en el peor de los casos. Y que no se presenten entonces deformaciones excesivas, sobre todo en los casos de actuar las cargas de sismo, generalmente en nuestro país, o la carga de viento también que produce deformaciones grandes. Para conceptualizar, podemos decir que una conexión se compone de varias partes, ¿ok? Los elementos primarios, los que hemos venido pues ya diseñando, serán las columnas, como aquellos elementos verticales, y las vigas, más pueden ser los abiostres, pero generalmente hablamos de columnas y vigas como elementos primarios, ¿no? Los cuales ya sabemos diseñar. Para hacer las conexiones vamos a necesitar agregar otros elementos que le llamamos elementos de conexión. Generalmente son una serie de placas, ¿no? Que nos permiten realizar la conexión. Y generalmente estas placas tienen diferente geometría, pero generalmente se hacen de acero dúctil, de acero A36. Es mucho más fácil, aunque la estructura pueda ser las vigas y columnas de un acero de mayor resistencia. Pero estos elementos de conexión, hablamos de placas, hablamos de elementos pequeños de acero. Otro componente de la conexión serán los conectores, ¿no? Tornillos, y podrían ser soldaduras también. Y los planos o las partes de los elementos donde propiamente se hace la conexión, como, como este patín o ala de esta columna que está con este elemento de conexión, una placa, a eso es lo que propiamente le llamamos la junta de conexión, que no incluye o que no es todo el elemento en sí, sino es la parte que ya propiamente forma la conexión. Entonces, podemos decir elementos estructurales primarios, elementos de conexión, necesitamos conectores, y donde hacemos propiamente la conexión, le llamamos junta de conexión. Habrá que diseñar cada uno de estos elementos para en la conexión. Entonces ya no solo diseñamos nuestras vigas y columnas, tendremos que diseñar las placas o elementos de conexión. Si usamos placas, tendremos que diseñar los conectores, que podrían ser tornillos o podrían ser soldaduras, y definir o diseñar la junta propiamente de conexión. Entonces, aquí ya estamos hablando de un proceso más laborioso para diseñar nuestra conexión. Bueno, ¿cuáles son esos elementos primarios? Bueno, pueden ser
conexiones de viga a viga, esta viga con esta otra viga acá, ¿verdad? Pueden ser empalmes de vigas o empalmes de columna con otra columna. La columna del primer nivel la necesitamos que se empalme con una columna del segundo nivel. Conexiones que tengamos que hacer o necesariamente hay que conectar la estructura a la cimentación, ¿no? Y generalmente la fundación es un elemento de concreto o de otro material, generalmente concreto, o conexiones a vigas secundarias a vigas primarias. Esto es básicamente hablando de los elementos primarios, que ya, repito, ya sabemos diseñar, ¿no? Tenemos los elementos de conexión y son aquellos elementos pequeños de acero, repito, generalmente de acero A36, un acero dúctil, que pueden ser formados por placas planas, pero como esta placa que se muestra acá, plana, pero de geometría variable. Y se hacen de geometría variable para primero cubrir en sí toda la unión y después para economizar también la cantidad de acero que estemos utilizando. Pueden ser perfiles angulares o angulares, ¿no? Pequeños pedacitos de angular que me permitan hacer la conexión, o también se usan mucho las secciones T, pedacitos de secciones T, como estos elementos de conexión, ¿no? Llamamos cubrejuntas a dos placas que se colocan en los patines de las vigas W para hacer, digamos, un empalme con viga a viga, eso le llamamos cubrejuntas. Las placas de anclaje son las placas que se utilizan para fijar la estructura a, a la cimentación. Placas de nudo como la de la fotografía, ¿verdad? En armaduras principalmente. Y ángulos de soporte que nos permiten, digamos, pueden ser en uniones, se usan para, digamos, cuando uno está fabricando o construyendo, entonces coloca unos ángulos que nos permitan de asiento en ese momento, ángulos de soporte. Entonces, como verán, son elementos pequeños, sí, y generalmente de acero A36. Eso en cuanto a elementos de conexión. En conectores tenemos varios tipos y cada uno de ellos, por lo menos los dos primeros que voy a citar, los vamos a ver en el curso. Tenemos los tornillos, los vamos a mostrarle cómo se diseñan los tornillos. La soldadura será un tema de cómo diseñar soldaduras más adelante en el curso. Pasadores son prácticamente tornillos pero lisos, ¿no? ¿Ok? O vemaches. Vemaches es una técnica que se utilizaba mucho en las estructuras de acero pasadas, de hace un siglo, medio siglo, ¿no? Uno lo ve mucho en estructuras de acero todavía que funcionan, pero viejas, ¿no? Básicamente es un pasador, ¿verdad? Que se calienta y entonces forma la unión. Se ha dejado de hacer porque es una unión relativamente cara con respecto, digamos, al valor de una soldadura, incluso con los tornillos. Y es un procedimiento, pues, bastante costoso, ¿no? Porque el remache es un pasador, es como un cilindro de acero con los cuales uno hace la unión. Entonces, primero tiene que hacer los agujeros en las piezas, después tiene que calentarlo, tiene que calentar el pasador. Cuando esté caliente lo introduce uno a puro martillo y después lo golpea para formar las cabezas de ese remache y se espera que se enfríe. Cuando se enfría, se expande y forma la conexión. Entonces es muy laborioso el hacer remaches, pero todavía uno ve muchos edificios viejos, puentes sobre todo,
que tienen ese sistema de unión a partir de fMACHES. Y las juntas de conexión, que son propiamente ya las zonas donde se hace la unión. Y estas se pueden clasificar como juntas atornilladas o apernadas, le llaman pernos también. Aquí en el país es más atornilladas. Podemos hacerlas soldadas, podemos hacerlas con pasadores o podemos hacerlas con remachadas. Ya este último se pone ahí más que todo por ilustración, pero no las vamos a ver nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar en el diseño de las conexiones atornilladas o de las conexiones soldadas, ¿no? Y las juntas de conexión generalmente se clasifican de acuerdo a la forma en que se transfieren las fuerzas, ¿no? Entonces tendremos juntas de conexión a cortante simple, cortante doble, juntas que transmiten momento. ¿De qué depende la selección del sistema de conexión que el ingeniero defina? Bueno, de varios criterios. Uno es de cómo va a funcionar esa unión o de qué fuerzas tiene que transmitir esa unión. De si la factibilidad de fabricación, no la facilidad, la factibilidad. Que uno trata también de que todas las uniones en un edificio sean muy parecidas o iguales de la estandarización. Si uno hace en un edificio todas las uniones diferentes, pues va a resultar un costo excesivo de esas conexiones. Va a depender en mucho de la disponibilidad de equipos y materiales, ¿ya? En algunas situaciones, digámoslo así, eh, uno podría estar construyendo un edificio donde no hay, digamos, electricidad, por decir algo. Y entonces es mucho, o que sea difícil conseguirla o tenerla, o se lleva a una planta, ¿verdad?, para producirla, o, o hace uniones atornilladas, a falta de, digamos, de la posibilidad de soldarlas. Si uno está, digamos, en ambientes con mucha lluvia, si tiene que construir en la lluvia, entonces esto no deja de ser un gran impedimento para la soldadura, porque entonces cada vez que llueva, tiene que parar la soldadura. Entonces, uno podría definir, si uno sabe eso, que va a llover mucho, pues definir entonces más bien uniones atornilladas. Y esas se pueden trabajar, esté o no lloviendo, ¿verdad? Otro de los criterios, pues son las facilidades de montaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las partes o las soldaduras se hacen en el taller simplemente por la facilidad y el control que uno pueda tener sobre las soldaduras en el taller. Y en el campo, cuando se está realizando el montaje, se hacen atornilladas, porque es mucho más fácil atornillar en el campo que soldar por climas y otras condiciones, ¿no? Entonces, esos son algunos de los criterios que uno sigue a la hora o que uno toma en cuenta a la hora de definir si uso tornillos o uso soldaduras. Lo cual yo creo que es importante a la hora de definirlo, ¿no? Pensar en esos criterios, ¿no? Podemos clasificar las conexiones dependiendo del tipo de acciones que vamos a transmitir. Tendremos conexiones que solo transmiten tensión, carga directa, ¿no? Los colgantes, digamos, si uno cuelga una lámpara, por decir un ejemplo así un poquillo tonto, del techo y usa un alambre de acero, entonces eso será un elemento en tensión y tendríamos que hacer una conexión en tensión, ¿no? Los puentes, los colgantes de los puentes, pues son elementos que funcionan a tensión y esos elementos diagonales que ve uno,
llamados abiostres o contraventeos, para el caso de cargas de viento, también son elementos que funcionan a tensión. Entonces podemos clasificar y tenemos conexiones que trabajan a tensión, ¿no? Por otro lado, tenemos conexiones a compresión, ¿no? Como son los empalmes de las columnas, una columna con otra columna. Tenemos las placas de asiento en las vigas. Cuando las vigas se asientan sobre otro elemento, las reacciones, digamos, de las vigas son fuerzas a compresión o unas placas que llamamos placas de apoyo, que son las que nos permiten hacer la unión entre el edificio, la columna y la cimentación del edificio, tal como se ve en la figura. Pues más o menos se ve en la figura. Aquí ven la columna que ya diseñaron ustedes y ven acá una columna, digámoslo así, más grande, pero de otro material y generalmente ese otro material es concreto. Esto es lo que llamamos un pedestal. Y del pedestal después lo ampliamos más y tenemos la placa de cimentación. Esto es una placa de apoyo, una placa de base. ¿Okay? Ahora veremos más adelante el diseño de estas placas de base. Pero tenemos el elemento, usamos una placa de acero por acá, que generalmente se solda en el taller, todo alrededor del perfil, y en el campo ven aquí unos tornillos, unos anclajes. Se llega al campo ya con la columna, con su placa, y se mete con los huecos para los tornillos, simplemente se deposita, ¿verdad? Y entonces se atornillan al pedestal, lo anclamos, ¿ok? Después tenemos unas conexiones que transmiten solo cortante, como es el caso de la transmisión de la carga de entrepiso a través de una viga secundaria a la viga principal. Esas las diseñamos solo para transmitir cortante. Y se pueden hacer de diferentes maneras, como con dos angulares, tal como se ve en esta fotografía, ¿no? Entonces transmitimos el cortante con dos angulares. En este caso, atornillados a la viga del fondo. Bueno, vean que en esta unión solo colocamos dos angulares en el alma de la viga. Entonces vamos a suponer que el cortante se transmite solamente en el alma de la viga. Entonces lo podemos hacer con dos angulares, lo podemos hacer con placas soldadas, con placas que llamamos de extremo. Esa conexión se puede hacer también con secciones T o una placa de asiento o en lugar de placa usamos un angular o ángulo. Y aquí hay varios ejemplos de esto. Esta primera o esta segunda, mejor dicho, es una conexión acortante. Entonces necesitamos nada más un elemento en el alma que una la viga con el otro elemento, generalmente una columna o una viga principal, ¿no? Entonces usamos una T acá. Aquí se ve obviamente solo una parte, la cual, lo ven, está soldada a la viga principal, esta que se ve de fondo, y atornillada a la viga secundaria, ¿no? Pero es una T. O sea, del otro lado veríamos el otro ala de esta T. Puede ser con una placa soldada, como en el dibujo o la fotografía inferior. Entonces, usamos una placa plana, la rectangular, que la soldamos a la viga principal y la atornillamos en el campo a la viga secundaria en este caso, ¿no? O como esto es usando solo una placa. O en lugar de una placa podemos utilizar también angulares dobles. Dobles porque uso uno a la izquierda y otro a la derecha. Esos son algunas de las formas, de las maneras en que podemos hacer una conexión acortante. Tenemos conexiones a momento, que ahora
necesitamos transmitir ese momento, ¿no? El momento, hemos hablado de que ya es un par de fuerzas, una fuerza tensión y una fuerza compresión, generalmente en el patín o ala inferior. Eso es una conexión a momento. Entonces, además del momento, tenemos que transmitir también el cortante. Esas dos fuerzas principalmente. Entonces, esas conexiones a momento las podemos hacer con los patines o alas soldadas, como lo ven en esta fotografía superior. Tenemos la viga, la columna, y para transmitir el momento, entonces, soldamos el patín o ala superior a la columna y soldamos el patín inferior a la columna. Ok, esa conexión nos permite transmitir ese momento. Podemos utilizar placas y hacerlo atornillado. Entonces necesitamos una placa superior para transmitir la fuerza de tensión y una placa inferior para transmitir la fuerza en compresión. Y esas las podemos atornillar a las alas de las vigas y en la columna las podemos soldar. Entonces sería con patines atornillados, tal como esta figura, ¿no? Podemos hacerlo también soldados, ¿no? Podemos usar angulares en los patines. En lugar de una placa, ponemos angulares, viene siendo muy parecida. O podemos utilizar placas de extremos. Tal vez les cueste ver, pero en esta figura o foto inferior, aquí se ve la viga, ¿no? Y aquí se le ve que en el extremo de esa viga se le soldó una placa perpendicular al eje de la viga. Eso es una placa de extremo. Y entonces esa placa va soldada toda la viga y en el campo entonces se atornilla a la columna. Sería una placa de extremo. Esto se usa mucho acá en el país. Es una unión relativamente sencilla de utilizar. Lo que pasa es que necesitamos pues que el edificio se vaya construyendo con mucha precisión por las distancias, por los tamaños, ¿no? Entonces, pero se usa mucho en el país. Entonces, estos son tipos de uniones que se pueden utilizar y otra cantidad grande para transmitir el momento de una viga a una columna, en palmes de vigas, en palmes de columna a columna, que también lleva momento. Ok, esa era como una pequeña introducción a esto de las conexiones. No sé si hay alguna observación, comentario con la segunda parte de la lección, viendo particularmente el tema del diseño de placas de apoyo. Para eso, la idea es que mientras yo vaya explicando el procedimiento, ustedes también vayan trabajando en el diseño de una placa de apoyo. Para eso, les voy a dejar un documento aquí en el chat para irlo trabajando. También la idea sería que lo entreguen como una tarea más evaluada para que lo suban más tarde al final de la lección. Ah, perdón. Creo que ya me permite. Ok, ahí en el chat de Zoom aparece un documento que se llama Actividad 5 placas de apoyo. Por favor, bájelo y con eso vamos a trabajar el resto de la tarde. Sí, profe. Ok. Entonces, vean, en ese documento hay 10 casos 10 condiciones. Cada uno de ustedes de manera individual, vamos a trabajar individualmente ahora, van a resolver uno de los casos. ¿Ok? La idea es que vayamos trabajándolo conforme yo avanzo y al final de la lección
en realidad despuesito de la lección, lo suban como una tarea más. Ok, entonces, para claridad, eh, anoten por favor y pongan atención. Don Alberto Araya, el caso número 1, Carlos Flores 2, Diego Parales 3, José Oviedo 4, Josué Guillem 5, Justin 6, Keila 7, Villegas 8, Michelle 9 y Nazaret 10. Ok, ¿tomaron nota? Ok, después Gautier se devuelve al número 1, Ronald Ramón número 2, Sofía Alvarado número 3, Sofía Díaz número 4, Stacy 5, Valeria 6, Víctor Brum 7, Jekyll 8. Esos son los que tengo anotados acá. ¿Tomaron nota entonces? Yo sí. Ok, gracias. Sí, profe. Entonces, con cada uno de los casos, trabajan, por favor. Y va a ser individual y vamos a trabajar con las cargas que están anotadas ahí, más un truquillo que me inventé. Las cargas las van a amplificar según el día en que nacieron, ¿no? Entonces, si yo nací en el día, no sé, 15, entonces la carga, la combinación de cargas que obtienen, la multiplican por 1.15. Así de sencillo. En la hoja hay un pequeño ejemplo de ese cálculo. Bueno, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ok, placas de apoyo o placas base es el tema que vamos a empezar a estudiar. En el cuaderno pues, está la especificación. Nosotros hemos diseñado, digamos, marcos, ya sabemos diseñar las vigas, sabemos diseñar las columnas, ¿ok? De uno o varios niveles, no importa, ¿ok? Y entonces ahora necesitamos hacer la unión acá del edificio, de la estructura, con, con la cimentación. General, digamos, uno tiene la columna de acero, generalmente una sección W1, esto sería una columna de acero, W, que la cual ya ha sido diseñada y todo eso. Y necesitamos transmitir la carga en compresión, llamamos carga última de la columna a la cimentación. Generalmente la cimentación no es un tema de este curso, es es una placa que llamamos aislada, ¿ok? De concreto, ¿no? Y esto, ya el tema del tamaño, la profundidad de la placa, ya eso será un tema de suelos 2 de los cursos de suelos, ¿no? Pero generalmente va a cierta profundidad hasta lograr la capacidad de carga del suelo. Entonces, como no van de manera superficial, estas placas se acostumbra a colocar acá para alcanzar la altura, se acostumbra a colocar también otro poco de concreto o un pedestal, que es una columna de concreto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que forma, digamos, el sistema de columna de acero, pedestal y cimentación. Como ustedes ven, las áreas acá, digamos, esta área es más pequeña que esta otra área, y esta área del pedestal es más pequeño que
que el área en sí del pedestal. Conforme vamos bajando entonces en el sistema, al aumentar las áreas, el esfuerzo va siendo menor. Y ese es el secreto del diseño de la cimentación. Llegar aquí abajo, ¿verdad? Con un esfuerzo que sea menor que la capacidad soportante del suelo. ¿Ok? Y al ir aumentando las áreas, pues me permite realizar esa disminución del esfuerzo. Bien, uno podría colocar directamente la columna. Si esta es mi columna, uno podría colocar la columna directamente, va a llamarse directamente sobre el pedestal, ¿no? Y entonces, como este es de acero y este es de concreto, cuando uno hace esto, entonces aquí el concreto se va a aplastar, sufre un aplastamiento. ¿Ok? El secreto es que la carga que hay en la columna no llegue a aplastar el concreto, ¿no? Pero entonces, en primera instancia, uno podría hacer directamente colocar la columna sobre el pedestal, ¿no? Si la carga axial fuera pequeña. Lo correcto es colocar entre nuestra columna, el pedestal, una placa de acero. Tendríamos la columna W, tendríamos por acá una placa de apoyo o de base y después vamos a tener entonces el pedestal de concreto. Esa es la forma correcta de hacer esa transición, ¿no? No colocarla directamente sobre el concreto. Por varias razones. Una es para disminuir los esfuerzos. Al ser la placa con un área mayor que la columna, los esfuerzos que va a transmitir acá van a ser menores. ¿Ok? Otra razón es que el concreto, digamos, aunque yo lo dibuje liso, en realidad el concreto es una superficie rugosa, ¿no? Rugosa, digámosle microscópicamente. Entonces, si coloco yo aquí una placa, ¿verdad? Habrá partes del concreto que no tienen esfuerzo. Entonces se coloca una placa para lograr para tratar de lograr una superficie más lisa, un esfuerzo uniforme en toda la superficie. Básicamente esas son las dos razones que tenemos para colocar una placa de base y evitar que entonces el concreto se aplaste, ¿no? Podemos hacerlo de dos formas. Digamos, una que vamos a llamar, la placa tiene un área 1. Esto sería el área de la placa. Y el pedestal, este sería el pedestal de concreto. ¿Ok? Esto es concreto, pedestal. Y vamos a decir que ese pedestal tiene un área que vamos a llamar A2. Entonces puedo tener una situación donde las áreas sean iguales. El área de la placa sea igual al área del pedestal. ¿Okay? Esa es una primera forma de hacer las cosas. La segunda forma es colocar una placa igual de acero, pero el pedestal hacerlo un poco más grande. ¿Ok? Este es el pedestal. Y entonces, esto es la placa con área 1, ¿no? Y entonces, las situaciones que el área del pedestal sea mayor a el área de la placa, ¿ok? Eso es lo más utilizado, ¿no? Más que la primera. ¿Por qué? Porque aquí en la primera, en estos puntos de acá,
se pueden dar concentración de esfuerzos. Y entonces, si hay concentración de esfuerzos, se puede agrietar o quebrar el mismo concreto. Esa es una de las razones por la cual preferimos pedestales de área mayor, con ciertas limitaciones. Según el AISC, el área 1 que sea menor o igual a 2 veces el área de la placa, más bien 2 veces el área 2 de la placa. ¿Ok? O en otras palabras, que la razón entre el área 2 y el área 1 sea menor o igual a 2. O sea, tampoco es que se permiten pedestales muy grandes respecto a su placa. Y hay otra consideración. Hay un área mínima, mínima, que también solicita el código. Si uno lo ve desde arriba del sistema, tendríamos la placa acá, ¿ok? Y tendríamos el perfil nuestro acá. Si lo vemos desde una vista superior, esto es la columna, la cual generalmente se solda en todo alrededor, ¿no? A la placa. Y entonces, este sería el área 1. Ya conocemos el perfil este es el perfil W. Este perfil tiene un ancho de B, F que llamamos, y tiene un peralte que llamamos D. Entonces, el AISC, la especificación, dice que el área 1 no puede ser menor o tiene que ser mayor o por lo menos igual al área externa del perfil, al D por el BF. O sea, no se permiten placas más pequeñas que las dimensiones del perfil. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un requisito máximo de área que no sea mayor a 2 veces entre el pedestal y la placa y un área mínima de la placa que no sea menor que el perímetro, que digamos el área que se circunscribe al perfil. Eso como requisitos iniciales. Bien. ¿Cuál es la situación con el diseño de las placas? Entonces tenemos dos consideraciones. Una, determinar el área de la placa. ¿Qué tamaño o qué dimensiones le definimos a la placa? Dijimos, puede ser del mismo tamaño del pedestal o puede ser un poco más grande. La situación es, si yo tengo el pedestal acá y tengo mi placa acá, ¿ok? Y tengo mi columna acá, ¿ok? Esta columna transmite acá un esfuerzo, esto es PU, un esfuerzo que es igual, el esfuerzo es igual a la carga última entre el área de la placa, ¿no? Y a la vez, por reacción a acción, transmite al pedestal una reacción hacia abajo en el concreto, este sería el concreto, ¿ok? Que hace que entonces el concreto se aplaste acá, ¿ok? Entonces lo que hay que evitar es que el concreto no se aplaste. Entonces, para el caso de que el área de la placa sea igual al área del pedestal, esta situación A1 y pedestal acá, ¿ok? Con un área 2. Entonces, lo que tenemos que evitar es que este concreto no se aplaste. Aquí tenemos la carga última, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que el concreto no se aplaste? Bueno, no superando el esfuerzo de aplastamiento del concreto. Entonces, la carga última que podemos aplicar o esta carga PU tiene que ser menor o igual a
el esfuerzo de aplastamiento del concreto, que es 0.85 veces el F'. Eso lo conocen de sus cursos de concreto, ¿no? Este es un esfuerzo, lo multiplico por un área, obtengo una fuerza. Y para condiciones últimas, lo multiplico por un valor de phi. En este caso, el phi vale 0.6, según la especificación. Entonces, con esto, si la carga no supera el esfuerzo de aplastamiento por el área, entonces el concreto no se va a aplastar. Eso para el caso de que el área 1 sea igual al área 2. Bien, para el caso, digamos, este es el caso A. El caso B sería en que yo pongo otra placa de acero, pero el pedestal es un poquito mayor. El pedestal de concreto siempre. Ok, esto es A2, A1, perdón, esto tiene un área transversal o superior a 2. Y entonces es la misma situación ante la carga PU. Entonces el concreto que hay bajo la placa se va a aplastar, ¿no? Aquí hay un aplastamiento del concreto, igual que en el caso anterior. Pero, pues, como el área esta es mayor, para que este concreto baje acá, entonces tienen que subir esta parte de la placa, ¿verdad? Es como si fuera una esponja de esas que uno usa en la casa. Si uno la aplasta los extremos libres, digamos, como estos, acá y este otro extremo, entonces más bien suben. Entonces, en otras palabras, cuesta más que el concreto se aplaste. Entonces, en este caso, la carga última que se puede tolerar acá siempre es menor o igual a un phi para resistencia última por la fuerza el esfuerzo de aplastamiento del concreto. F'C es la resistencia del concreto, ¿no? 210, 280, por ahí andan. Lo multiplico por el área, obtengo la fuerza, pero para considerar este efecto de áreas, lo voy a multiplicar por un término A1, la raíz de A1, de A2 entre A1. O sea, al tener el pedestal más grande, entonces me aumenta la carga que puede soportar ese sistema en estos términos. Y con eso, entonces yo puedo determinar el área de mi placa. ¿Está claro? Ok. Entonces vamos a ir, digamos, ejemplo. Y aquí es donde empiezan también ustedes a trabajar, por favor. Yo ahí les di las cargas y entonces yo tengo mi placa, tengo mi columna y aquí tengo mi carga última. ¿Ok? Este sería el A1. Entonces, para mi caso, para mí lo voy a poner así. ¿Ok? La carga muerta mía es de 48, de 106, perdón, kilolibras. Cada caso de ustedes tiene una carga diferente. Carga viva es de 65.7 kilolibras. Esa sería para el caso mío, ¿no? Y entonces mi carga última sería 1.2 por 106.7 más 1.6 por 65.7 kilolibras. Esa sería la carga con la cual yo voy a trabajar. En el caso de ustedes, les pediría ir haciendo estos mismos números para las condiciones que ya les di, el número que yo les di. Yo les dije por ahí que usaran el día de nacimiento. Entonces voy a poner así: yo nací el 1 de agosto.
¿Ok? El 1 de agosto. Entonces, según la fórmula, sería PU sería 1.2 por 106, ¿no? Más 1.6 por 65.7 y todo eso lo multiplico por 1.1 porque nací el 1 de agosto. Y esto me da, ¿cuánto dije? Bueno, en realidad no lo dije, no lo puse. Esa carga última es de 233 para mí. 233 para mí. Libras. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de cómo quería que, o cómo quiero que usen el día de nacimiento. Eso es para hacerlo diferente entre cada uno de ustedes. Entonces, por favor, vayan calculando. Uno, estimación del área. ¿Ok? Entonces, yo dije que el PU, la carga última, tiene que ser por lo menos igual a 0.85 veces la resistencia del concreto por A1. Y voy a definir que mi concreto, al igual que ustedes, es de 3 kilolibras por pulgada cuadrada. Esto es un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado. Por el phi. Ok, aquí va por el phi. Entonces, si esto es así, el área, yo necesito un área de la placa igual a PU entre el phi por 0.85 por F' por el área, ¿no? Y ahora entonces nada más coloco los valores y esto me da 233 entre el phi es 0.6 por 0.85 por 3, ¿ok? Y esta área, entonces, perdone, aquí hay que quitarle esta área, ¿ok? Y esa área me dice que es de 153 pulgadas como es área al cuadrado. O sea, yo necesito colocar un área, una placa que tenga un área de 153 pulgadas, ¿no? Generalmente las placas se hacen cuadradas o se hacen rectangulares. Esto es mi placa de acero, una vista superior. Generalmente se le llama B acá, una placa de ancho B y de largo N. ¿No? ¿Ok? Generalmente se definen así las placas. Y aquí va el perfil, ¿no? Entonces, si yo hago una placa cuadrada, en otras palabras, si el B es igual al N, entonces B y N serían iguales a la raíz de 153, ¿no? En otras palabras, esto da 12.3 pulgadas. Yo necesito una placa que tenga un ancho y un largo de por lo menos 12.3 pulgadas, ¿no? Esta es una sección, eh, este es un W18 por 50. Yo a ustedes les di un 12 por, no recuerdo ahorita. Ese perfil 12 por 50 tiene un D de 18 y el BF es de 7.5 pulgadas y pulgadas. ¿Ok? Y entonces, habíamos dicho que hay un área mínima. Hay un área mínima que era BF por D. Y esto sería 18 por 7.5. Y esto me da 135.
que es menor que el estimado. Entonces, digamos, estamos bien. Pulgadas al cuadrado. O sea, el área que necesito es un poquito más grande que el área que circunscribe el perfil. Entonces, digamos, ok. Ya aquí empezamos a pensar un poco en el tamaño de las cosas, que tenemos que poner placas, columnas, tornillos, etcétera. Entonces, tenemos que ir suponiendo varias cosas. Hagamos un predimensionado de qué, de la placa, ¿no? Pensando en que tenemos que colocar tornillos y, en este caso, anclajes. Esta es mi columna, ¿no? ¿Ok? Que dije, tiene un BF de 750. Entonces, yo a esa columna le voy a pegar esta placa que estamos diseñando, que dijimos tiene un área mínima de 200, o la calculada, mejor dicho, 253 pulgadas. Entonces, ya pensando, yo tengo que tomar esa columna y anclarla al pedestal. Entonces voy a usar unos tornillos acá. ¿Ok? Unos tornillos acá. ¿Ok? Y entonces yo digo tornillos de 1 pulgada. Hasta ahora, igual el diámetro del tornillo, ¿no? Esto sería el diámetro del tornillo. Que es un tornillo, digamos, un diámetro muy utilizado en estructuras. 1 pulgada, 3/4 de pulgada. Pero estamos hablando de anclajes gruesos. ¿Ok? Según la especificación, entonces estoy diciendo que esta distancia es de 1 pulgada. Según la especificación, ya lo veremos, de tornillos acá, este pedacito de la distancia al borde del tornillo debe ser 1.5 veces el diámetro del tornillo. Eso es lo que dice la especificación, ¿no? Y entonces, aquí tendríamos 1.5. Y de la cara de la columna al tornillo voy a definir, esto sí lo defino, 1 pulgada. ¿Ya? De tal modo que entonces, por cuestiones constructivas, entonces la placa mía sería acá, los 750, ¿ok? Más 1 pulgada, 1 pulgada y 1,5 son 3.5 pulgadas, ¿no? A cada lado, 3.5 pulgadas. En otras palabras, el B, si lo quieren en números, B sería 2 veces, porque son dos bordes, ¿no? 2, que es 1 más 1, 1 de la cara de la columna, el tornillo más 1.5, más el BF, ¿ya? 7.50. Y entonces este B que yo calculo es de 14.5 pulgadas. Ya no los 12 que calculé anteriormente. Ya esto es por cuestiones constructivas. Y para el otro lado, para el otro lado, entonces tenemos una situación parecida, pero diferente, dirían. Aquí está mi columna, pero en este caso el D es de 18, ¿no? Y entonces el N, esto le llamamos N, sería igual a 2 por 3.5, que era el 1 más 1 más 1,5, más los 18. Y este N me da 25.5 pulgadas. Esas serían prácticamente las dimensiones mínimas de mi placa. ¿Ok?
las dimensiones mínimas de mi placa. Generalmente las placas se redondean a números ya redondos. Entonces yo podría decir aquí 15 pulgadas por 26 pulgadas. Redondeando estos números, ¿no? 15 por 26 pulgadas. Y reviso entonces. Y reviso. Entonces, para esta condición, la carga última, entonces sería phi, esto es 0.6, esto es phi, este es el esfuerzo del concreto, por 3, esto es F', C por el área, ¿no? Que es 15 por 26. ¿Okay? Y esto que operan, esto da 597 kilolibras. Y es mucho mayor, llamémosle así, que el 233. Entonces, aquí pongo OK. Okidoki. Aquí la idea es que ustedes vayan haciendo esos números, pero para las cargas que ustedes tienen. Ay. Ahí, ¿está bien? Aquí nada más es que yo dije, bueno, voy a usar tornillos de 1 pulgada. Para ustedes podrían usar lo mismo. Lo dejo, lo pongo a 1 pulgada de la cara de la columna, 1 pulgada, y por especificación, sí lo tengo que poner a pulgada y media, 1.5 veces el diámetro del tornillo. Eso es especificación. A2 es mayor, el área del pedestal es mayor que A1. ¿Ok? Que es lo que más se acostumbra. Digamos, si yo quiero que el área del pedestal sea igual a 1.5 veces mayor que el área de mi placa, ¿no? Entonces, en estas condiciones, la carga que soporta sería el phi por 0.85 veces la resistencia de mi concreto, F'C, por el área de la placa, por esta razón de A2 entre A1. Y entonces, si lo hago así, mi PU sería 0.6 por 0.85 por 3 por el área 1, que era, perdón, no, hagámoslo más bien. Entonces, si yo decido que el área del pedestal sea mayor a 1.5 veces, entonces, ¿qué área necesito? Más bien, esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, mi área sería PU, voy a ponerlo de nuevo, pi por 0.85 por F' por A1 por esta razón de A2 entre A1, ¿no? Y esto sería, para esa condición que me estoy fijando, 1.5 veces A1 entre A1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué área necesito? Bueno, es despejar el área 1. Si hacemos eso, sería PU entre phi por el aplastamiento del concreto por la raíz de 1.5. Vean que las áreas se cancelarían. Y entonces eso me dice que yo necesito un área de la placa de 233 entre phi, que es 0.6, por 0.85, por 3, que es la resistencia del concreto, por 1.5. Y esta área del pedestal ahora me da 124. O sea, podría poner un área más pequeña. ¿Ok? Podría poner un área más pequeña. Entonces, pero vean que aquí está área 1 es menor que el área mínima.
el DF por el D. Entonces, usaría, si fuera este caso, usaría la mínima, porque no puedo poner placas menores que el tamaño del perfil. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hago el pedestal más grande, porque la placa que me da es un poco más pequeña. Bueno, entonces digamos, dimensión del pedestal. Lo haría más grande. Entonces, vamos a usar siempre, uso una placa para el primer caso de 15 por 26 pulgadas. ¿Ok? Entonces dijimos que mi área 2, el área del pedestal, es 1.5 veces el área 1. En otras palabras, 1.5 por 15 por 26 y esto da 586 pulgadas a la 2 al cuadrado. Ese sería el tamaño del pedestal. ¿Ok? Entonces, si yo hago, digamos, pongo la placa acá, pongo mi pedestal acá, ¿ok? Este es mi concreto. Se acostumbra, para obtener una superficie más lisa, acá poner un mortero. Un mortero, o lo que llaman los gringos, grout. ¿Ok? Y generalmente ese mortero tiene una pulgada de altura. Generalmente ese mortero se coloca después de colocar y de anclar la placa, o sea que dejamos un hueco. Eso lo hace uno con las tuercas. Y después rellena este espacio. Realmente ese mortero es un mortero expansivo. Y entonces, generalmente, a ese mortero se le hace acá un bisel. Esto sería un bisel a 45 grados. ¿No? Si entonces, si esta altura es de 1 pulgada, esta altura sería entonces también de 1 pulgada. O sea que yo podría hacer un pedestal del tamaño de la placa más 1 pulgada acá más grande. En ese caso, entonces, el ancho del pedestal sería el ancho de mi placa más 1 pulgada a cada lado, 1 pulgada acá y 1 pulgada del otro lado más 2 pulgadas, de 17 pulgadas. Y el B o N del pedestal, el otro lado, sería de los 15, no, 15 más 2, el otro sería de 15, digamos, si pongo 1 pulgada, sí, uso 2 pulgadas, acá, más grande, entonces el ancho del pedestal sería 15 más 4 pulgadas, 19. Aquí estoy haciendo pruebas entre usar un pedestal 2 pulgadas más grande o 4 pulgadas más grandes, ¿no? Llamémosle A acá, llamémosle B acá, y entonces simplemente el N del pedestal sería al área del pedestal que ya estimé entre, en el primer caso 17, ¿ya? Este sería el caso A, este sería el caso B, y el otro N sería 19 perdón, el área entre 19, es un cuadrado.
Esto sería, calculamos 585 entre 17 y 585 entre 19. En un caso me da 30 pulgadas y en el primer caso 34 pulgadas. ¿Ok? Entonces, decido usar un pedestal. Tenemos pues, mi placa, ok, que dijimos era de 26, sí. Y por acá, 15. Y el pedestal lo acaba de definir con, aquí dije, o estoy diciendo 30 pulgadas. Y por acá estoy diciendo que voy a usar 19 pulgadas. Estoy dejando 2 pulgadas libres. ¿Ok? Entonces sería una forma de dimensionar el pedestal. Entonces, si el mundo es así, reviso la capacidad. Ese sistema que he definido resiste una carga que es de 0.6, es phi, por concreto, aplastamiento, 0.85 por 3, por el área del pedestal, 15 por 26, esto es A1, por la razón del área del pedestal, 30 por 19, entre 15 por 26. Y entonces ese sistema me soporta una carga máxima de 721 kilolibras. Y esto es mayor, mucho mayor que 233, que es la fuerza aplicada, kilolibras. Y entonces aquí digo oki doki. ¿Ok? Generalmente soporta mucho más carga que las que están aplicadas. El otro problema que tenemos que resolver es el espesor de la placa. Ok. Entonces, para el espesor de la placa vamos a considerar mi columna acá. Ok. Esta sería la columna. Y la placa acá. Ok. Esta sería la placa. Al tener una carga aquí aplicada, PU, y tener esto un área de A1, entonces esto genera una reacción acá, un esfuerzo acá, que es igual a la carga entre el área de la placa. Ese sería el esfuerzo que hay acá. ¿Ok? Un esfuerzo que actúa hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la placa cuando la sometemos a ese esfuerzo para arriba? En esta parte, ¿ok? Acá, entonces, al estar sometida a estos esfuerzos, ¿ok? Estas alas o estas partes libres van a tratar de subir, ¿no? Debido a la acción de esta carga uniforme, en realidad. Es como si fuera una viga acá empotrada, ¿no? Es como si fuera un voladizo acá, un voladizo empotrado en la cara de la columna, o casi que en la cara de la columna, ¿no? Obviamente donde está la columna, el perfil, ahí no se puede levantar la placa. ¿Por qué? Porque ahí tendría que levantar la columna. Pero sí se podría levantar donde
no está el perfil. Entonces, es el espesor de la placa, lo vamos a determinar para que efectivamente resista este momento de voladizo. Momento, llamémosle de voladizo. Y este es un voladizo que tiene una carga acá que dijimos es PU, un esfuerzo entre el área del pedestal. Entonces vamos a diseñar el espesor de mi placa como si fuera una viga en voladizo. Y ustedes ya saben diseñar vigas, Z por FY. ¿Verdad? El momento que resiste una viga, el momento máximo es Z por FY. Obviamente aquí pandeos locales eh, y el avistamiento lateral o pandeo lateral torsionante no juegan, ¿verdad? Es solo la falla por fluencia. ¿Ok? Entonces, esto a nivel de explicación general, a nivel práctico, nosotros tenemos la placa acá, ¿no? Que dijimos es de 26 pulgadas. Y por acá tenemos, ¿cuánto era? 15 pulgadas, ¿no? Y por acá tengo entonces mi columna. De lo que estamos hablando es que toda esta superficie de acá, todos estas partes, ya que estoy vallando, esta parte, esta otra parte, esta otra parte, son los voladizos que se pueden levantar. O sea, se pueden levantar tanto en esta dirección, este de acá, como se puede levantar este, como se puede levantar este, como se puede levantar este otro. Y en general se levantan al mismo tiempo, pero vamos a considerarlo como acciones separadas. ¿Vale? Vamos a considerarlo como el caso más crítico. Vamos a suponer que estos voladizos no se dan exactamente en la cara de la columna, no se dan acá, sino que se dan un poquito más adentro, no se dan acá, ¿ven? Y no se dan acá, sino vamos a considerar, por ser la sección abierta, que se dan un poquito más adentro. ¿Cuánto más adentro? La especificación lo define. Entonces vamos a considerar mi placa de nuevo, acá, mi perfil de nuevo, ¿ok? Y vamos a definir que acá esos perfiles o esos voladizos se dan a punto 95 veces de D. Y a esto le llamo entonces un voladizo de largo M. M. ¿Ok? En el sentido largo del perfil. Y acá estos voladizos se dan a punto 80 o punto 8 del BF. Y estos pedacitos les llamamos N. ¿Ok? Esas son las longitudes de esos voladizos, ¿no? Entonces, si recuerdan, este lado mide 26, este otro lado mide 15. Entonces yo fácilmente calculo el tamaño del voladizo M como 26 menos 17.1 entre 2, porque son dos voladizos. 17.1, esto es 0.95 veces de D, que era 0.95 por 18. Ahí lo calculan ustedes. Y ese M da 4.45. Y N sería los 15 menos 0.8 por BF, lo voy a poner así. Y BF eran 750 entre 2, porque son dos voladizos. Y N me da
4.50. Esas son las distancias de esos voladizos. ¿Ok? Hay un factor para cargas pequeñas, axiales pequeñas. Se usa un factor n, el mismo n, pero prima, y se define como un cuarto de la raíz de d por bf. Y esto sería igual a un cuarto de 18 por 750. Y esto da 2.9. ¿Ok? Se usa en realidad se usa un lambda por un n', donde lambda generalmente, o lambda es 1. 1 por n' sería 2.9. ¿Ok? Lambda es igual a 1 siempre. ¿Ok? O siempre lo usa uno como 1. Esto es un factor, otra dimensión que se utiliza cuando las cargas son pequeñas. Se considera que entonces la carga no se concentra en el perímetro de la sección, sino en áreas más pequeñas. Entonces, para considerar esa situación es que se define este valor n'. Y entonces se usa un factor que le llamamos L como el máximo de el m, del n y del lambda n'. Entonces, en este caso, el L sería el máximo de ¿qué? De 445, de 450, que es el n, y de 290. Entonces, L, uso L igual 450. En realidad eso tiene dimensiones, pulgadas. ¿Ok? Y ya con eso, el espesor de la placa, entonces lo calculo muy fácilmente. El T de la placa, espesor de la placa, sería T, lo calculo como el L multiplicado por 2 veces la carga que actúa, PU, entre un phi por FY por el B por el N de la placa. ¿Ok? Phi es 0.9 porque es flexión y FY pues será FY. Yo dije que las placas y estos accesorios se usan, si uso acero A36. Normalmente todas estas placas se hacen de acero A36. Entonces, con eso, el espesor de mi placa sería igual. El L era 450, el más grande, por la raíz de 2 veces la carga, que es 233, la carga última, entre phi, 0.9, por FY será 36, por las dimensiones de la placa, 15 por 26, y operando esto da, o calculando, da 0.86 pulgadas. Ese sería el espesor de la placa a utilizar. Generalmente se redondea, entonces digo o uso, porque tenemos el digo, uso una placa de 15 por 26 y redondeo el espesor a cuartos de pulgada, 16avos de pulgada, digamos por 1 pulgada, y mando a
cortar placas al taller de 15 por 26 por 1 pulgada de espesor. Las soldo a las columnas, le hago los huequillos para los tornillos y ya tengo mi placa de apoyo para esa columna. Listos. Entonces vean que en el diseño de las placas relativamente sencillo. Y en conexiones, vean que estamos utilizando ya un poco más de, llamémosle, de criterio del ingeniero, en el sentido de ir determinando algunas dimensiones a criterio del ingeniero, el diámetro del tornillo, la distancia del tornillo a la cara de la columna, la separación del tornillo a la distancia al borde. Voy usando criterios y los voy ajustando ahí, ¿eh? Pero las conexiones tienen eso. En muchos casos uno va definiendo dimensiones y va probando, ya que yo fui revisando por acá las capacidades que iba obteniendo. Por aquí puse varias veces se revisa, se revisó, se revisa. Entonces yo voy determinando dimensiones y voy revisando que todo me vaya cumpliendo. Propiamente, entonces, para el diseño de las placas tenemos dos consideraciones. Una es determinar el área transversal de la placa y esa la determino considerando que el concreto no se me aplaste. Y dos, el espesor de la placa lo determino considerando que unos voladizos fuera del plano de las caras de las columnas. Y esos voladizos son vigas en voladizo. Yo los diseño para la máxima capacidad, entonces Z por FY. Y con eso, con esa consideración para evitar que se deformen como vigas, entonces yo determino el espesor de mi placa. Eso sería básicamente. ¿Preguntas? ¿Consultas? Ok, la idea mía era que fueran trabajando este ejercicio conforme yo iba explicando. Quizás por tiempo no les dio tiempo para ir observando, ir haciendo sus propios números. Entonces, en realidad, esto lo suben hoy, por favor, y creo que la hora de entrega la puse un poquito antes de la medianoche. Pero por favor me la entregan y será evaluada como una tarea más. De mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho su presencia, por lo menos presencia virtual, ¿no? Tienen tiempo hasta medianoche para entregar estos cálculos y nos veríamos de hoy en 8. Así que, de verdad, muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana. Profe, una consulta. Fácil. ¿Se podría subir Sí, el ahorita cuaderno de ahorita al Tec Digital? el cuaderno este. Sí. Sí, sí, ahorita lo subo, no en el digital, en el chat Ok, perfecto. del WhatsApp. Creo que ahí tienen acceso todos, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, me es gracias, más fácil ahí. Ok, quedamos en eso. Ahorita lo subo. Bueno, muchas Perfecto, profe, gracias gracias. y nos vemos de hoy en 8.